Santiago Niño, buenas tardes. Carlas, buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos, Roberto y ¿Qué un tal, servidor. Santiago? ¿Qué tal? Dispuestos a escucharte. Oye, hace cosa de 10 años, esto está bien recordarlo, el drama laboral parecía, o era, lo de ser mileurista, ¿no? En plena burbuja de casi todo, cuando decías, gano 1.000 euros. Bueno, eso casi te estigmatizaba, ¿no? Soy mileurista, sí. Por lo tanto soy casi pobre, ¿no? No puedo meterme en una hipoteca, como la mayoría, ni cambiar de coche cada 2 o 3 años, como hace el vecino. Bueno, un drama entonces que hoy casi es un lujo. Sí, porque con 1.000 euros no es que puedas tirar de Rolex, pero es que ahora mismo 1 de cada 3 trabajadores, 1 de cada 3 cobra menos del salario mínimo. Porque cobran lo mínimo y no hacen jornada completa. Hemos pasado la pantalla y ahora estamos en el tiempo de los 600 euristas, Santiago, en el mejor de los casos, ¿no? Tener trabajo y ser pobre, no poder vivir de ese trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que esto ocurrió en España? O algo parecido, porque yo desde luego no lo recuerdo. Bueno, esto pasó en la posguerra, en los años 40. Ah, bueno, entonces por eso no lo recuerdo. Sí, esto es típico de una situación, o bien de posguerra, pasó en Alemania también, después de la Segunda Guerra Mundial, o bien de una situación que es la que se dio en Estados Unidos en los años 80, en la cual el desempleo no importa, porque lo que importa es la inflación. O sea, el concepto de trabajador pobre nace en Estados Unidos en la era Reagan, en la administración del presidente Ronald Reagan, en la cual lo que se puso como objetivo último por encima de todo, absolutamente todo, fue frenar la inflación. Entonces, esto es interesante porque nace un concepto que es el concepto de la NAIRU, que en inglés lo que viene a decir es una tasa de paro tal que la inflación no sube. Es decir, lo importante pasa a ser la inflación y vamos a una tasa de paro, o sea, sí. Diseñada. Vamos a conseguir que el paro sea no importa cuál sea la tasa, me refiero, de forma tal que la inflación no suba. Entonces, claro, en España no se está dando esto ahora, pero lo que se está dando es que sobran muchas horas de trabajo. Con lo cual, como todos han apuntado, la gente, o sea, es un doble fenómeno perverso, absolutamente perverso, porque se realimenta además, ¿no? Por un lado, hay muchas horas de trabajo que no son necesarias, con lo cual a muchas personas se les contrata por menos horas de las de su jornada completa, que serían 8 horas, lo cual no quiere decir que no las trabajen y no las cobren, esto es otro tema. Ya. Y a la vez, evidentemente, como trabajan menos horas, se les paga ni siquiera el salario mínimo. Ya. Con lo cual, claro, es una situación realmente tremenda. En España actualmente, de cada 8 trabajadores, 1 es pobre. De cada 8 trabajadores me estoy refiriendo a personas que trabajan. O sea, no parados, no, por favor, o sea, no estoy hablando de población activa, estoy hablando de población ocupada. Una persona de cada 8 que trabajan es pobre. O sea, esto es absolutamente no sé, perverso, vamos. Sí, y definitivo, ¿eh? Y definitivo. Sí. Tenemos además una acumulación de informes. Esto del 1 de cada 3 por debajo del salario mínimo, es un informe de UGT. Sí. Luego está otro informe de Cruz Roja, donde dice que el ingreso medio de los atendidos por ellos es de 565 euros, cuando el umbral de la pobreza está en 663. Y un tercer informe, en este caso de Comisiones Obreras, de que el empleo indefinido se estanca. Que tampoco nos puede sorprender, ¿no? ¿Visto lo visto? Sí. Es decir, es una combinación de factores, los 3 que has dicho. Hay más cosas, ¿no? 1 de cada 3 niños está en riesgo de exclusión, etcétera, ¿no? Que lo que nos vienen a decir es esto, ¿no? O sea, que hay una cantidad de horas de trabajo, evidentemente personalizadas en unas personas, una cara, un nombre, un apellido, etcétera, etcétera, que no son necesarias. En consecuencia, el trabajo ha pasado a valer mucho menos. Lo cual esto lleva a un paro estructural evidente muy alto, y por otro lado a un subempleo realmente tremendo, y además un nivel salarial realmente medio muy bajo.
Entonces, claro, es una situación realmente muy, muy complicada. Claro, muy complicada. Y eso tiene retorno, porque yo añado otro informe que, a ver, no está en consonancia en nada con todo lo que estamos hablando ahora, pero que quizás nos pone otra vez en la senda de si esto es reversible, porque creo que ha sido Servihabitat, y si no, ha sido un servicio de estudios y de gestión de patrimonio inmobiliario de algún banco hoy el que sacaba el dato de que la vivienda va a volver a subir y además lo va a hacer en torno al 6,5% este año. Sí. ¿Cómo se come eso, entonces? Sí, a ver, cuando se hacen estos informes hay que tener en cuenta que son siempre son cifras medias. Ya. Claro, esto que quiere la estadística decir, del pollo, ¿no? Exactamente. Tú comes uno y yo ninguno, el promedio es medio pollo cada uno. Exactamente. Claro. Es decir, por ejemplo, el mes pasado subieron las ventas de vivienda, pero las de segunda mano, ¿no? Entonces esto es debido única y exclusivamente a que hay una determinada oferta que busca una determinada demanda y en consecuencia los precios suben. O sea, pero esto no está reñido con lo otro. En los años 70, por ejemplo, que hubo un detraimiento económico fortísimo, los precios subieron mucho. Dices, bueno, ¿cómo es posible que con una retracción económica los precios suban? Bueno, pues porque había una inflación de costes, en fin, etcétera, etcétera. Sí, es perfectamente posible, pero cuidado, estamos hablando de un tipo de vivienda concreto, estamos hablando de cifras medias, etcétera, etcétera. Oye, Santiago, ¿por qué tienes dicho que esta situación de ahora te recuerda a 1937? ¿Qué tienen en común 2016 y 1937? A ver, yo siempre he defendido que esta crisis que estamos viviendo el mundo, no España, el mundo, y que empieza a manifestarse en el año 2007, es una crisis sistémica y estructuralmente semejante a la depresión de los años 30, que como todos sabemos empezó en 1929. El crack. Sí, exactamente. Entonces, de 1929 a 1933 aquello fue absolutamente horroroso, o sea, sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros países fue absolutamente horroroso. En el 33 ganan las elecciones Roosevelt, pone en marcha un programa de obra pública, de gasto, etcétera, etcétera, y la economía empieza a recuperarse. En el año 37 se llega a la conclusión de que ya está todo arreglado, se para de gastar, se retrae en la inversión pública, etcétera, etcétera, y otra vez se cae en la depresión, en la crisis, ¿no? Entonces, me recuerda por qué, a ver, me recuerda salvando las distancias, porque evidentemente no estamos en los años 30, me recuerda porque ¿cuántas veces en los últimos 3 años se ha dicho que esto ya estaba, que ya estábamos saliendo, que esto ya... en fin, ya no hablo de los brotes verdes, no. O sea, que ya la recuperación estaba en marcha, etcétera, etcétera, y las cifras nos están diciendo que no, y luego han habido los desmentidos de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, de Eurostat, del Banco Mundial, diciendo que no es cierto, ¿no? Entonces... claro, de la misma forma que en el año 37 las cosas no estaban arregladas porque había un problema de fondo que no se arregló hasta el año 1947, de la misma forma ahora, a base de inyectar dinero, a base de comprar deuda pública al Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, no se va a arreglar nada. Se va a ganar tiempo, es decir, todo esto sí, ¿no? Pero no se va a arreglar nada, por eso digo que me recuerda a 1937. Bueno, pues esperemos que se quede la cosa simplemente en eso, en una comparación, en una búsqueda de semblanzas a nivel histórico, y que a la hora de aplicar comportamientos y sucesos no tengamos la misma sucesión de hechos. Oye, Santiago Niño, un abrazo, amigo. Vale, hasta luego, Roberto.